Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy quisiera platicar así como muchas veces decimos, si yo conociera mi origen, cómo crecí, cómo me desarrollé, quizás esto me ayude a comprender la persona que soy hoy. La manera en cómo vivo, la manera en cómo pienso y como que lo queremos remontar todo lo que nosotros somos a nuestro pasado. Y esto es lo que se ha hecho en la cosmología y en la mecánica cuántica, querer remontarnos hacia el origen de todas las cosas. Y vemos cómo hay una teoría del Big Bang, aunque ya hay otra teoría que después platicaré. Y esta teoría del Big Bang, de la gran explosión, empieza a explicar una propuesta de cómo se formó el universo que ahora conocemos y nosotros somos parte de ese universo. Pero si vemos en la Biblia, nos dice también muy claro una propuesta de que está declarando en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3, de cuál es nuestra posición como cristianos. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces pone esta propuesta de que lo que existe ahora no existía antes, no había nada, que lo que formó todo esto que conocemos fue producto de nuestro Creador con su palabra, como lo decía el día de ayer. La palabra de Dios le da origen a todo esto. Pero bueno, vámonos ahora, ¿qué dice la física? Bueno, en la física, si queremos ver cómo ocurrieron las cosas desde el inicio, vamos, no un segundo es muchísimo tiempo, sino que el tiempo más pequeño que se puede medir es el tiempo de Planck, que es 0.043 ceros, 0.43 ceros y el 1, 10 a la menos 43 de segundo, que se puede cuantificar. Y en ese tiempo vamos a ir viendo cómo van ocurriendo las cosas, que es la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima parte de un segundo. O sea, nada. Bueno, dice que en el momento de que ocurre esa explosión, bueno, tú lo estás imaginando que todo el universo, no, en un punto pequeñísimo. Cuando está a 10 a la menos 43, el tamaño del universo es 10 a la menos 33 de centímetro. La millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima parte de un átomo. Eso será el universo y eso es lo que de repente ocurre en ese tiempo, esa explosión en ese tiempo. Y a las 10 a la menos 36 de segundos ocurre que estaban primero las cuatro fuerzas que conocemos, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la electromagnética y la gravedad. Y a los 10 a la menos 36 de segundo se separa la gravedad. Y al separarse la gravedad ocurre lo que nosotros conocemos al 10 a la menos 35, la inflación cósmica. Hubo una separación de toda esta estructura, una expansión. Y se forma como una sopa, un caldo de quarks, que son las partículas que después formarían a los protones y los protones que forman a los átomos. Había una sopa de quarks y leptones. Ahí estaban. Y ahí estaba formado lo que eran los quarks, leptones, pero también existía la antimateria, los antiquarks y los antileptones. Y existían en la misma cantidad y chocaban unos, desaparecían, chocaban otros y desaparecían. Pero a estos quarks y leptones se le llaman los bariones. Cuando ocurre, de pronto, ocurre que hay mayor cantidad de materia, no se entiende por qué, desaparecen más la antimateria y empieza a aparecer, porque si no, no existiría nada. A los 10 a los menos 6 segundos ocurre una disminución drástica de la temperatura. Y entonces al disminuir tanto la temperatura ya se mezclan los quarks con los gluones, que son unas partículas que unen
a la estructura, y es cuando aparecen esa como gelatina que es el campo de Higgs, y aparece por primera vez el bosón de Higgs, que disminuye la velocidad de estas partículas que van a formar la materia y la antimateria. Y estos ya se encuentran más o menos a unos 10,000 millones de grados Kelvin, porque la temperatura al principio era elevadísima, la temperatura. Y entonces ya empiezan ahí antes de eso, nuestro universo es del tamaño de una manzana. Es nuestro universo. Y cuando aparece el bosón de Higgs, todo eso, hay una mayor expansión y nuestro universo al 10 al menos 6 ya adquiere el tamaño de nuestro sistema solar. Pero no hay luz. Toda la energía estaba concentrada, todas las partículas estaban concentradas. Cuando ya es un segundo de tiempo, ya empiezan a aparecer los protones y los neutrones. Y al aparecer protones y neutrones, pues empiezan a aparecer lo que es los primeros átomos, el helio, primero el hidrógeno, el helio, el deuterio, muy poquito litio, pero empiezan a aparecer los primeros átomos. Después de que aparece esto, viene como una expansión del universo, y entonces ya después del segundo, a los 300,000 años después de esa explosión, es cuando se separa la materia de la energía y aparece por primera vez la luz. Y luego sigue la expansión y la formación de los diferentes átomos que conocemos el día de hoy. Ese es nuestro origen. Y a veces como que, aunque no entendemos muchas cosas, nos está diciendo que hubo de la nada, ocurre una microexplosión con millonésimas de grados centígrados, y que esto es tanta la fuerza que mantiene a todas las fuerzas unidas, y después de que se empieza a separar la gravedad, empiezan las tres fuerzas, después se separan las tres fuerzas y viene el crecimiento, la gran explosión, la gran expansión, y que nuestro universo se sigue expandiendo. Nos seguimos expandiendo. Y ese universo que les digo, lo que nosotros vemos de esta materia que conocemos, es solamente el 5%. Porque normalmente el 23% es materia oscura y el 72% es energía oscura. No entendemos que eso no interactúa con esto que conocemos ni con esto que nosotros vemos. Pero ¿qué nos dice todo esto? Bueno, la palabra es muy sencilla. Dios crea este universo tan extraordinario por el poder de su palabra. Si nosotros recordamos y conocemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, el poder que tiene para crear todas las cosas, que ahora traté de resumir en el tiempo de Planck, todos los eventos que ocurrieron, lo hizo el poder de la palabra de Dios. Cuando tú declaras con fe esa palabra, el universo va a obedecer, porque es Dios el que respalda su propia palabra. Que nunca se te olvide que la palabra de Dios es la creadora de todo el universo. Cuando tú crees, tú vas a poderte mover en el poder y en la gracia de Dios. Padre, gracias por ayudarnos a recordar que lo más grandioso no es este Big Bang, como se conoce, sino el poder de tu palabra, que ha hecho todas las cosas que ahora conocemos, del 5% que vemos y del 95% que no entendemos y que no vemos. Te damos gracias porque sabemos que nuestra confianza está en tu palabra y en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto estar contigo. Espero que jamás se te olvide el poder que tiene la palabra de Dios.